de la mañana vamos a tomar la señal de KQP, el Monseñor Francisco Pistillo, obispo de Encarnación, el que justamente está dando la homilía de la jornada. Es el mejor lugar para recordar que somos hermanos y que la vocación cristiana es un llamado a vivir una fraternidad que va más allá de las fronteras humanas, porque es Dios quien convoca y se comparte con todos sus hijos. Esto es lo que nos recuerda el profeta Isaías, al decir que el banquete de Dios es para todos los pueblos de la tierra y que la victoria sobre la muerte y el final de todas las lágrimas es la promesa cumplida por la bondad divina con todos. En la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos recuerda esta fraternidad universal que compartimos. Recordamos así que delante de Dios somos un solo pueblo, en el que todos compartimos el amor de nuestro Padre Celestial, como también compartimos el amor de una madre que nos fue dada desde la cruz. El Evangelio de Mateo proclama que Cristo es el cumplimiento del reino de Dios. La multitud que comparte los males de este mundo acude a Jesús y encuentra, por un lado, sanación, pero más que la superación de la enfermedad, la multitud encuentra un corazón compasivo que invita a que nos cuidemos entre todos y que no abandonemos a ninguno. Con la llegada del Mesías y con el misterio de su kénosis, anonadamiento, se da el inicio de un nuevo pueblo en el que el amor, según el corazón de Cristo, es la ley universal, donde todos son encontrados dignos de la misericordia y desaparecen las fronteras materiales o de cualquier tipo. Este nuevo pueblo se pone en camino para hacerse uno en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reino, iniciado por Cristo, no es un reinado terrenal con límites humanos, geográficos ni temporales, sino uno que se realiza con su presencia, que devuelve al corazón humano su sentido verdadero. Esa presencia de Cristo se continúa en la Iglesia, cuerpo y sacramento de Cristo, llamada a ser ese pueblo de Dios. La Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, ha recordado y madurado nuestra comprensión como Iglesia en la figura del pueblo de Dios. Este pueblo de la nueva alianza tiene a Cristo como pastor, que reúne a su rebaño en una vocación universal y misionera compartida por todos, más allá de las responsabilidades, ministerios y carismas diferentes que deben velar por la unidad y la plenitud de la vida recibida de Dios. Al referirse a los laicos, el capítulo 4 de Lumen Gentium insiste en el compromiso de los laicos, que en su plenitud cristiana deben buscar e impulsar el reino de Dios, ocupándose en las realidades temporales según la ley divina. La santificación del mundo es misión de todo el pueblo de Dios, conformado por todos, clero, consagrados y laicos. Cada uno debe contribuir a hacer presente a Cristo según su dignidad y carisma, expresando juntos la unidad en el bautismo y viviendo cada uno su vocación de ser en Cristo sacerdote, profeta y rey. Como pueblo de Dios, la Iglesia participa de la vida de los hombres y de la historia del mundo. Todas las realidades humanas de todos los tiempos encuentran eco en el corazón de la Iglesia, en su peregrinación hacia el reino del Padre. La pandemia, la economía mundial, la educación, la vida de los no nacidos, los abuelos, la familia, las nuevas tecnologías, la situación de las comunidades indígenas, la política nacional, las corrientes de pensamiento, todo hace parte de la vida
en este caminar, todo nos compromete a la edificación del bien desde la verdad y la caridad. La Iglesia en conjunto, como pueblo de Dios, está comprometida con el reino, pero especialmente a los laicos, la Iglesia los necesita comprometidos en la santificación del mundo, santificándose en el mundo. Somos Iglesia en las realidades que nos involucran a todos. Frente a esto tenemos que hacer esta pregunta: ¿hemos fracasado como Iglesia? ¿Ha fracasado la evangelización? Si estadísticamente somos en Paraguay un país en su mayoría cristiano y católico, ¿podemos decir que hemos santificado nuestra realidad? Si hemos formado durante generaciones laicos, padres y madres de familia, maestros, obreros, comerciantes, artistas, profesionales en nuestras universidades católicas, si jueces, legisladores, autoridades municipales, departamentales y nacionales se han formado en familias católicas, ¿estamos cumpliendo nuestro compromiso cristiano como pueblo de Dios? En nuestras diócesis, parroquias y movimientos, ¿somos la Iglesia que debemos ser? Llevamos siglos de evangelización en nuestro Paraguay y con seguridad debemos decir que seguiremos. La fe permanece y en las pruebas se fortalece, aunque muchos males continúan, como los obispos mencionan en el documento Saneamiento Moral de la Nación y la Carta Pastoral Itaipú, una oportunidad de diálogo y concertación para el bien común. La fe que se mantiene viva es el único argumento de éxito consistente que podemos esgrimir en toda la historia nacional. Por lo demás, no debe extrañarnos que estemos signados por la cruz. Si pensamos con criterios puramente humanos, Cristo, cabeza de nuestro pueblo, humanamente fracasó. Después de hacer tanto bien, de enseñar con la verdad, de sanar a muchos, en el momento de expresar su compromiso con su Maestro, todos le dieron la espalda. Prefirieron a un ladrón antes que a Cristo y vociferaron que lo crucifiquen. Así le pagaron todo el bien que hizo. Pero el fracaso ante los ojos humanos no fue el fracaso de Dios, donde todos esperaban ver un final y un derrotado reconocieron un victorioso y un nuevo comienzo. El compromiso del cristiano es vivir crucificado por el mundo para salvar el mundo. Repito la pregunta que planteé. ¿Hemos fracasado en Paraguay y en el mundo como pueblo de Dios peregrino en su historia? Obispos, sacerdotes, consagradas y consagrados, catequistas, sacristanes, padres y madres de familias católicas, así como bautizados en todos los ambientes de la vida social, no son ajenos a la lista de los que han fallado y desilusionado desde los primeros tiempos de la Iglesia. Pero también son obispos, sacerdotes, consagradas y consagrados, catequistas, sacristanes, padres y madres de familias católicas, así como bautizados en todos los ambientes de la vida social y pública, los que han inscrito sus nombres como mártires en su compromiso y fidelidad a Cristo. ¿Quién puede juzgar el compromiso de cada cristiano?
Eso corresponde al corazón de Cristo. Pero también corresponde que cada uno haga un examen en conciencia. Si somos fieles en nuestra fe y vivimos comprometidos con Cristo y su reino, aunque el mundo nos rechace, no fallamos. El trigo y la cizaña permanecen hasta el final de los tiempos, pero es Cristo el que los separa. La santificación del mundo no se realiza únicamente desde el púlpito, recordando lo que se debe hacer, sino en el ejercicio de lo que es debido. Cada bautizado debe recordar su compromiso como papá y mamá, como médico y personal de salud, como funcionario público, docente, como abogado, periodista, como influencer, como autoridad, juez, fiscal, soldado, policía, campesino o empresario. Eres sacerdote, profeta y rey, unido a Cristo en la realidad que te corresponde. Y es allí donde debes ser mártir de Cristo, como lo fueron aquellos que recuerda la carta a los romanos, Prisca y Aquila, María, Andrónico y Junia, Ampliato, Urbano, Trifena y Trifosa, Eustaquio, Apeles. Igual que otros de la historia de los primeros siglos de la Iglesia hasta hoy, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Arnovio, Lactancio, Boecio, Casiodoro, Felicitas, Perpetua, Podamienia, Marcela y tantos otros cristianos laicos, hombres y mujeres, que vivieron su fe en su compromiso como laicos. Como pueblo de Dios, debemos cuidar la unidad en la fe, en la esperanza y en la caridad y trabajar juntos, cada uno en su espacio. Clero, consagrados y laicos, caminamos juntos y debemos vivir en ese espíritu sinodal, dialogando, buscando juntos lo que Dios quiere y haciendo cada uno realidad su compromiso. Como laicos y como pueblo de Dios en su plenitud, les invito a identificar y superar algunos vicios que frenan y confunden en la vida de una comunidad cristiana comprometida con la santificación del mundo. El clericalismo tiene dos versiones. Clericalista es el que usa mal la autoridad, que debe ser servicio y no poder. Clericalista es también el que se esconde bajo la sotana o el hábito y no asume su responsabilidad en el mundo como adulto en la fe. El compromiso es vivir la autoridad como servicio y enriquecer la comunidad con la responsabilidad compartida por todos, cada uno en su espacio y momento, por el bien del todo. El capillismo también tiene dos versiones. Capillistas son los que se aíslan del mundo y buscan su santidad solamente al interior de templos y sacristías. Capillistas son también los que se consideran a sí mismos como los únicos santos y puros, y que todos los demás son cristianos mediocres. El compromiso es ser uno en la diversidad y sumar a todos en la misma misión. Hoy se habla del postureo o la grandilocuencia moral y el discurso parenético sin consecuencias. Son los que podemos decir en nuestro lenguaje coloquial, ñembo santo. Esto es simplemente el uso y abuso de la moralidad para lograr estatus y reconocimiento, promoción propia y causar impresión. Puede ser una forma de congraciarse con lo que en apariencias debe ser, queriendo expresar una superioridad moral respecto de los que no comparten esa posición. El discurso parenético, moral, sin consecuencias,
es decir lo que hay que hacer y no hacerlo, no plasmarlo en realidades y proyectos concretos que puedan ejecutarse. Las generalizaciones, cuando decimos todos son malos y solamente que el que habla es bueno, algo no está bien. Los titulares rimbombantes, las corrientes de opinión tendenciosas, son expresiones de una supuesta superioridad que no colabora a la solución de los males. El compromiso no es leer y entusiasmarse, sino pensar, discernir, buscar la verdad y ponerla en práctica. Otro vicio son las soluciones únicas y esas posturas inmaduras de blanco y negro. Es una fantasía de la inmadurez pensar que hay, y mucha gente lo dice, por ejemplo, que hay que eliminar a todos los de un determinado esquema de pensamiento y que todos deben alinearse a un único modelo. Hay cristianos de uno y de otro lado que piensan así, sea de la izquierda, de la derecha o del centro, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay cristianos que reducen a lo que siempre hicieron y hay cristianos que quieren innovar, pero siempre piensan que solamente ellos tienen la solución y que todos los demás están equivocados. El compromiso es una realidad compleja que todos tenemos que juntos enfrentar y unir a todos en la misma fe, en el mismo bautismo, en la misma gracia que compartimos. Otro vicio es infundir miedo y hacer la vida más amarga. Hay cristianos lamentablemente comprometidos con el miedo, pero el miedo no es un elemento de juicio para tomar buenas decisiones. El miedo agranda los males, crea fantasmas donde no necesariamente los hay, paraliza en algunas ideas obsesivas y crea los caldos de cultivo de las sopas conspirativas, de la sugestión de masas con ideas tóxicas, promueve incluso la violencia frente a otras maneras de comprender la realidad. Hay que usar las redes sociales y los espacios de opinión correctamente. Seamos vacunas, no virus, que enferman más a la comunidad. Ser vacuna significa que conocemos el mal, pero somos capaces de neutralizarlo y fortalecer la salud de nuestra gente. No necesitamos que nos recuerden todo el tiempo lo mal que estamos, para que algunos se sientan bien porque dijeron lo que está mal. Estos son como el vinagre, o peor, el amargo veneno de los que se autocomplacen de ver siempre lo malo y así se sienten importantes. El compromiso del cristiano es ser sal de la tierra, ser fermento en la masa, ser luz de la tierra. Otro vicio que tenemos que superar es la huida hacia lo sobrenatural o su contrario hacia lo material. Cada una de estas tiene variantes, pero siempre algo en común, que es reducir la religión. Los que huyen hacia lo sobrenatural reducen la religión a ciertas prácticas o rituales que alejan de la realidad, la distorsionan y adoptan expresiones estrafalarias. Los que reducen hacia lo material confunden el reino de Dios con un reino temporal, olvidando la verdad de Cristo. Mi reino no es de este mundo, y alejan la realidad de Dios con métodos que no son divinos. La fe y el apostolado no deben ser huidas, sino participación en el misterio de Cristo que se encarnó, vivió, murió y resucitó, y nos acompaña en esta peregrinación hacia la casa definitiva.
El compromiso es vivir con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, con la mano en el arado y los pies en el surco de la vida, con el alma en alto y el corazón sereno en el amor eterno. Menciono un último vicio, que son varios: la pereza de hacer bien las cosas, la seducción de la riqueza, del poder y del placer, la negligencia y la corrupción. Es el compromiso que hicimos en nuestro bautismo lo que debemos recordar: decir no al pecado y vivir como auténticos hijos de Dios. El Catecismo lo recuerda citando a San León Magno: cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Queridos hermanos, como pueblo de Dios y de María, estamos acá. Llegamos con nuestras alegrías y satisfacciones, con nuestras heridas y tristezas, con nuestras preguntas y búsquedas, con nuestros aciertos y errores. Pero queremos volver a casa con fe, dispuestos a encarnar el compromiso de ser cristianos. La realidad la vencemos con Cristo en su cruz y en su resurrección. Llevamos la cruz del Señor porque somos su pueblo. Llevamos esa cruz, no el símbolo del éxito humano. Avanzamos con su fuerza porque Él vive en nosotros. En esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. 7:41 de esta mañana, cuarto día del novenario a la Virgen de Caacupé. Acertadísimas las palabras del Monseñor Pistilli, el obispo de Encarnación, una homilía donde realmente fijó ciertos puntos que tienen que ver sobre todo con la opinión pública. Es así, vamos a nosotros preparar la pausa. En breve también Jorge Escurra ya estará recorriendo allí las afueras de la Basílica de Caacupé. Pueden comunicarse con nosotros al 856-25-000. Y me decía, Anto, ¿hacemos ahora o después el material del aguinaldo? Sí, porque salimos a la calle con Emil, se va a preguntarle a la gente ¿qué va a hacer con su aguinaldo? ¿Cómo va a cuidar ese aguinaldo? Tenemos también algunos consejos a tener en cuenta porque el aguinaldo se suele pagar la mitad del mes, ¿verdad? Sí, generalmente. O sea, el tiempo que tienen las empresas es hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Ah, durante el mes. Pero habitualmente se paga antes de la Nochebuena. Generalmente el 22, el 20, por ahí. Hay empresas que ya se adelantan un poquitito. Ojalá.